osito de peluche de Taiwán. Llega el momento de la tanda. Pero no te vayas. En este invierno 2025 hacemos una pausa cortita. Y volvemos con más rock nacional. Inicio de espacio publicitario. Radio Nuevo Día 100.9. 2 millones con TDF. Sí, con el crédito de la tarjeta TDF podés comprar todo lo que necesitas. Si tenés recibo de sueldo o sos monotributista, tenés que pedir tu tarjeta TDF. En 5 minutos estás comprando todo lo que necesitas. Pedila al 296-662-4518. TDF, 38 años en la Patagonia, para la Patagonia. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Se vieron por primera vez, no pudieron evadir sus ojos. Rock nacional que calienta el pecho y el alma. Invierno 2025. La temporada donde más lo necesitamos. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Multigol premia tu ahorro. Somos una empresa de capitalización y ahorro con más de 27 años de experiencia. Es hora de concretar tu proyecto. Conseguí tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero con mínimos requisitos. Solo con tu DNI y si adjudicás, no pagás más. Envía info al 2966 315044 y participa gratis en el sorteo de 6 sueldos de 800.000 pesos. Sí, envía info al 2966 315044. Sumate a la gran familia de Multigol Patagonia. Seguinos en Facebook e Instagram o visitanos en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Multigol Patagonia, haciendo realidad tus sueños. Atención Santa Cruz, ya salió la nueva rifa mágica de la Cooperadora del Hospital. Y esta vez reparte más de 500 millones de pesos en premios. ¿Te la vas a perder? Un Fiat Argo, un Peugeot 208, un Toyota Yaris, un Renault Kwid, Volkswagen Virtus, una espectacular Ford Ranger y muchísimo, pero muchísimo dinero en efectivo. Además, como siempre, con la compra de esta rifa ayudás a todos los hospitales de la provincia. No te quedes afuera. Pedinos tu boleta. Agencia de Rifas HRB. Tu conexión con la suerte. Triskel Terapias Alternativas. Sanación energética y equilibrio integral del ser. Péndulo hebreo cabalístico, detecta, libera y protege bloqueos energéticos, trabajos de magia, larvas, miasmas y posesión. Damiana terapia vibracional con cristales y simbología sagrada.
Armoniza tu cuerpo físico, emocional y espiritual. Flores de Bach, esencias naturales que equilibran tus emociones. Tratamientos para ansiedad, estrés, duelos, pánico y más, cura de empacho, hígado y ojeadura. Trabajos a distancia. Turnos al 2966504334. Búscanos en las redes como Triskel Terapias Alternativas. ¿Tu auto pide un buen lavado? En Lavadero Monster 2 lo dejamos brillante por dentro y por fuera. Limpieza artesanal de carrocería e interior. Chasis, motor, encerados, pulidos y tapizados completos. Butacas, paneles, techo y alfombra. Juntas 4 lavados y te regalamos uno. También tenemos lavado express con encerado. Encontranos en Juan de Garay 974 y vía WhatsApp al 2966 21 22 36. Lavadero Monster 2, porque tu auto lo vale. Al mal clima, buen sonido. Este invierno 2025, tápate con música hecha con el corazón. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Alarmas Santa Cruz. Especialistas en seguridad, monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en todo Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73 y 2966 43 24 92 o personalmente en Belgrano 46. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. No esperes más para cambiar tu parabrisas. Vení hoy a Chemical Glass. Realizamos cambio de cristales, polarizados, instalación de alarmas, reparaciones, grabado de cristales y mucho más. Trabajamos con todos los seguros. Comunicate hoy con nosotros al 2966 61 24 26 o encontranos en Ángel Banciela 1475. Chemical Glass. El mundo se ve mejor a través de nuestro vidrio. Ya está. Seguimos con lo que viniste a buscar este invierno 2025. Rock argentino del bueno. Espacio publicitario. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Mañanas frías, pero el rock calienta el alma. Hoy me desperté como la luz entre tu piel. El invierno 2025 lo arrancás con buena música y café. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Un nuevo día está comenzando en la radio. Queremos ser parte de tu mañana desde el primer momento para contarte lo que sucede en la provincia. Desde Río Gallegos Santa Cruz en vivo para Perito Moreno, Puerto Deseado, Gobernador Gregores, Puerto San Julián, Puerto Santa Cruz, Río Turbio y 28 de noviembre. La otra gestión, con Karina Taberna y Claudio Lobos. Unimos voces que conectan realidades. Arrancamos y déjala que fluya.
días a seguidores estimados y estimadas. Bienvenidos al cierre de la semana, bienvenidos al viernes en Radio Nuevo Día y desde aquí para el mundo, para toda la Patagonia y el universo. Desde ahora y hasta las 9:30 somos La Otra Gestión. Como cada mañana, desde ahora y hasta las 9:30, te reitero, te estaremos acompañando. El saludo especial, en principio, para Claudio Lobos y Karina Taverne, quienes ya están en su casa, después de algunos días fuera de ella. Están bien, están en franca recuperación, particularmente Cari y obviamente nuestro querido Claudio Lobos, que está acompañándola en todo este proceso. Y nosotros aquí empezando a cumplir con el cierre de la primera semana que estamos al aire. En principio lo voy a presentar al comandante Brian Álvarez en la selección musical y puesta en el aire. Bueno, buenos días nuevamente. Movilero, locutor, hincha de River y mucho más. Todo eso es Ángel Vargas. Buen día. Hola, buen día, Juli. Saludos para Brian, saludos para toda la audiencia de la radio. Un gusto, un placer. Vamos que es viernes, Qué lindo es el viernes. Sí, me sin encanta. Duda. Hoy se respira de otra manera, con otra energía. Ayer te voy a confesar que el día me costó, Al principio arrancar la mañana no tanto, lo sacamos adelante y demás. Después quise hacer móviles, se me cayeron, quise hacer una nota, llegué, me avisaron tarde, en el medio emergencias familiares, tuve que salir corriendo. Nada grave, pero todo quedó como a medias. Y eso porque empecé la mañana sin ejercitarme y ya me predispongo mal. Hoy dije no puede ser lo mismo. No. Fui, entrené, lo busqué a Brian, preparamos los mates y acá estamos con toda la energía para encarar este viernes. Esa es la que va, Vamos todavía arriba a ponerle la mejor en este viernes. Igual yo soy de los que piensan que hay días en la vida donde uno no debiera levantarse de la cama, debiera quedarse todo el día ahí porque te sale todo mal. Puede suceder. Hay veces que pasan esos días. Claro. Así que bueno, pero bueno, siempre después de la tormenta siempre llega la calma. Claramente, siempre sale el sol. Y en eso estamos acá iluminando sus mañanas. Un saludo para Liliana, que nos dice buen día, Angelito y Julián. Buen viernes, buen finde. Y abracitos para Claudio y Cari. Saludos para ella, para toda la gente que se suma en el streaming, tanto en Facebook como también en YouTube. Si no nos encuentran, en la portada del diario nuevodía.com.ar, ahí en la cabecera, arriba del todo, estamos nosotros con el enlace de YouTube y ahí nos van a seguir. El saludo también, obviamente, para nuestros amigos del interior que nos recepcionan y nos amplifican a las comunidades donde este programa sale mañana a mañana. En principio saludamos a Activa FM en Perito Moreno en el 94.1, a la Municipal de Gobernador Gregores en el 92.1, a Radio Líder en Puerto San Julián en el 101.5, en Puerto Santa Cruz estamos en Impacto FM en el 105.5, un saludo para Franquito y también para Badi, que en la cuenca carbonífera nos hace llegar a todos ustedes mediante Tiempo FM en el 95.5 del dial en esta red federal en la primera mañana de Santa Cruz. Saludo a mis amigos de Vialidad, me dijo Walter, un compañero hoy que me escucha a la mañana tempranito, y también un saludo para Piki, que debe estar trabajando tempranito, que debe haberse levantado también de madrugada por el pequeño Oleg, así que un saludo para él y para toda la familia que están ahí sintonizándonos desde temprano. Claro, uno es un poco ansioso, ¿no? Y levantarse un día como hoy y ver que hay 4 grados y que no pasó nada, que no escarchó, que no hubo ningún fenómeno climático, lo primero que piensa es, bueno, ya está, el invierno ya está. Pero falta todavía. Falta. Pero no, yo me ilusiono. Yo con esta temperatura ya estoy para ir a la Copa Mundial de Natación, tirarme en el lago argentino en Zunga. Ya, esto es la gloria. Este clima, para mí, no está frío afuera. Está muy lindo. Habrá alguno que diga, pero en Formosa hay 34 grados. Y bueno, pero estamos en Río Gallego, amigo. No, tal cual. 4 grados tenemos en estos momentos en la ciudad capital, 4 grados centígrados con la humedad del 75%, el viento a 18 kilómetros en la hora y no hay probabilidad de precipitaciones. Quédese tranquilo, tranquila que no va a llover.
que no va a precipitar por lo menos hasta el mediodía, ¿no? Se esperan para hoy 8 grados de temperatura máxima, que ya es un numerito. Estamos óptimos. Es un numerito, firmo, cierro, sí, suscribo. 8 grados de máxima. Estoy para ir comprando la leña, trayendo un chulengo acá a la vereda de la radio. Sí. Algún día lo vamos a hacer, pues siempre es todo de la boca para afuera, pero algún día lo vamos a hacer, va a caer la policía, nos va a decir, muchachos, Claro. no pueden hacer fuego ¿Quién acá. es la autoridad que te aplica las tiras? ¿La policía o la municipalidad en esos casos? Yo creo que la policía. Sí, pero medio que... Pero de última ponemos unos 5 o 6 choris más y Claro. vamos andando. Los gitanos hacen frente a la casa y no les dicen nada. Sí, vos sabés que en Córdoba, por ejemplo, mis amigos, a mí me llamó la atención, porque yo en la época de estudiante me fui a Ciudad de Buenos Aires y tenía muchos amigos que vivían en Córdoba, y en Ciudad de Buenos Aires, viste, si no te vas a las afueras, Claro. a un camping o a un club, o a la casa de alguien que tenga parrilla, difícil. Y en Córdoba los pibes, los constructores, los obreros también, los viernes, los fines de semana, en la veredita, nomás tiraban Claro. una chapa para no quemar el pavimento Mirá. y arrancaban. Y había unos amigos que, no sé, se hacían una sopa y hacían fuego en la vereda por la duda. Entonces un día la policía le dijo, muchachos, está todo bien, pero con menos frecuencia, porque tampoco vamos a estar aguantando acá la parrilla al paso que tienen ustedes. Claro, exactamente. Pero bueno, si no queda otra opción, había un departamento hace un tiempo atrás, yo no sé si sigue estando, en un barrio de aquí de la ciudad, donde en el segundo piso, ¿cierto?, había puesto a la altura de la ventana un chulengo. O sea que el tipo abría la ventana y tenía la parrilla ahí en el aire. Bueno, mi vecina de arriba, cuando yo vivía en los monoblocks, en una época puso uno que también como que se encastraba de la persiana Ajá. y quedaba colgando, pero Claro. entraban 2 bifes. Claro. O sea, hacer fuego ahí para hacer 2 bifes, prefiero dejar el chulengo abajo y hacer algo más digno. Pero yo digo, yo pensaba en el que vive arriba. Claro. En eso pensaba, digo, el humo se le debe ir todo para arriba. Sí, es más que el humo, igual el olor a carne asándose. Yo me Claro. compro una caña de pescar y le hago la de... le rescato la Sí. colita de cuadril. Si te he visto no me acuerdo. Es buena, es buena. Bueno, hoy es el Día Internacional del Gato. Mirá vos, no la tenía, Y es el Día Provincial de la Discapacidad también, que vamos a tener una entrevista a propósito de ello, así que también. No sabía en relación a qué. Vos sabés que... Me contaste que tenés un sí, gato, una gata. Una gatita negra tengo. Mirá. Que la encontré en el motor del vehículo hace 8 años, 6 años. Siendo cachorrita. Siendo muy pequeñita, se veía, le venían corriendo los perros y fue a parar ahí. Yo escuchaba, ¿viste? Paré en el semáforo y escuchaba. Escuchaba así, digo, ¿qué pasa? Digo. Y después, ¿viste? No escuché más. Así que digo, bueno, se debe haber bajado. Qué sé La yo. correa del alternador, dijiste vos. Miré, abrí el capó, no había nada, ¿viste? Me fui a jugar al pádel. Estuve jugando 1 hora y media, 2 horas, volví a casa. En el auto. Sí, y cuando volví empecé a escuchar otra vez. Digo, no, chau. Era martes 13. No te la puedo, mirá. No te la puedo creer. Y vos sabés que martes 13, mi compañera odia a los gatos. Mirá. No quiere saber nada con los felinos. No les gusta. Hay gente que no le gusta. Como así, Sí, hay sí, gente a que mí no me gustan. Claro, Yo reconozco hay gente que que- tiene rechazo, ¿viste? No hay caso, no puede pasar. Uno no es que pega onda con todos los bichos, Sí, sí, ¿cierto? sí. Puede haber algún bichito que por ahí... Sí, algunos sí, algunos Sigue no, bien, pero a mí el hecho de que tengan la habilidad de subirse a la mesa... Ah, no, yo no la ya dejo, me- ella ya no me- hace eso, A mí me pasó que tenía algunos amigos que tenían, viste, y era como, te invitan a comer y es como... Digo, tu es gato... incómodo, es no, incómodo. no quiero que se me acerque al plato, porque tenía un amigo que tenía el gato que te ponía el hocico al lado del plato. Claro. Era como, lo voy a revolear. No. Si vos no lo sacás, lo revoleo. Es Y ya incómodo. se subió la tercera vez, era como, tuki. Y ahora tengo 2 gatas en mi casa porque mi hermano está conmigo. Y obviamente uno lo trata bien a los bichos que no tienen la culpa, pero Claro. no hay compatibilidad. Claro, tiene que ver con la educación que uno les da. Si uno les Sí, permite ¿no? que hagan Claramente. todo, obviamente el animalito lo va a hacer, de estar arriba de la mesa y eso, pero es incómodo. Yo entiendo el amor, el afecto, el cariño con un animal, pero para mí es inadmisible ir a comer a un lugar y estar disfrutando una cena, un almuerzo,
y que el perro esté abajo de la mesa, por ejemplo, ¿cierto? Pidiendo haciéndote seña para que le tire un pedacito de carne. Carita de pobre, sí. Claro. Bueno, mi hermano, el del medio, que vive en Buenos Aires, eso también se da porque vive solo, por ejemplo. Él vive solo, tiene una mesa que me parece que entran más cosas arriba de la compu. Y vos te sentás y la gata que tiene es que mi hermano trabaja todo el día, entonces la gata hace lo que quiere en la casa. Claro. Entonces vos llegás, te sentás y la gata se te pone al lado y es como, yo soy la dueña de esta casa, vos no me vas a venir a poner las reglas. Y bueno, no queda otra. Claro. En ese caso hay que quedarse de bracitos cruzados y si el dueño no le dice nada. Claro. No, es que te incomoda ya tener que llamarle la atención vos, porque vos no sos el dueño. Sí. ¿No? Y el bicho pareciera que te entendiera vos cuando lo llamás la atención, porque es como que finge destrato. Sí. Y tu amigo que te invitó a la casa dice, pará. Sí, mirá la cara no de te metas con el pobrecita bicho. que tiene, No te metas con la micha. Claro. Bueno, mira, cada 8 de agosto se festeja el Día Internacional del Gato. Es una iniciativa que surgió en el año 2002 por la Organización de Defensa de los Animales. Por eso es que desde el año 2002 es el Día Internacional del Gato. Si jugás a la quiniela, 0-5 hoy, el gato. 0-5. 0-5, anotado, Brian. Se va, Hay que ir por... No, yo quiniela no, porque soy malísimo, pero al Kini le tengo que ir a hacerlo al Kini. Sí, tenés tiempo hasta mañana Sí, sábado a las 5 de la tarde. Tengo que ir por ese cartón, que me está esperando. Saludos para José Gómez, amigo que está escuchando y dice, buen día, ¿sabés que solamente una persona fue a donar sangre para Teresa Cristina Coronel, que ella misma estaba averiguando ayer, porque se difundió mucho la noticia y ella recibió muchos mensajes, pero después la acción que se debía desarrollar, que era ir al centro de hemoterapia, bueno, no muchos pudieron cumplir, así que seguimos instando a la gente a que se acerque. Y saludo para nuestra compañera, la Pela Andreone, que está escuchando desde tempranito allí mientras labura, así que le mandamos un abrazo grande. Citaste la climatología de nuestra ciudad, yo te cuento que en Perito, y les cuento a los amigos de Perito, a esta hora señala weather.com, hay 1 grado bajo cero de temperatura y 3 grados bajo cero de sensación térmica. El viento sopla desde el este a 6 kilómetros por hora y hay una humedad del 72%. Se espera una máxima de 9 grados sin precipitaciones para esta jornada en Perito Moreno. En Gobernador Gregores hay 2 bajo cero ahora, 2 grados bajo cero con cielo nublado. La humedad del 79%, el viento a 5 kilómetros por hora. Se esperan para hoy 7 grados de temperatura máxima, pero llueve durante el domingo. Temperatura sobre cero, 1 de mínima, 7 de máxima, viernes, sábado y domingo en la zona centro de la provincia. Si vas a viajar a ese lugar, despreocupate que no vas a tener ninguna tormenta de invierno, ni mucho menos. Estamos lejos de esa situación aparentemente. En San Julián a esta hora 1 grado bajo cero la temperatura, 2 bajo cero la sensación térmica, viento de 5 kilómetros soplando desde el oeste, humedad del 85%. Cielo mayormente nublado a esta hora y una máxima pronosticada para hoy de 8 grados, aunque también allí sin precipitaciones previstas. Bien, en Río Turbio, en la cuenca carbonífera, hay 4 bajo cero. Es uno de los lugares más fríos a esta hora de la mañana en la provincia de Santa Cruz. 4 bajo cero de temperatura, la humedad del 100%, el viento a 5 kilómetros en la hora. Y para el fin de semana, 4 bajo cero mañana sábado, 3 de máxima, el domingo 2 de mínima, sobre cero, 3, 4 de máxima, también, insisto, sobre cero durante el domingo. Fresquito, prefiero estar sobre la costa de Santa Cruz en este momento porque se prevén, 5, 6, hasta 7 grados más para la jornada de hoy, para el finde. En Puerto Santa Cruz, particularmente hasta ahora, también similar a San Julián, 1 grado bajo cero la temperatura, 3 bajo cero la sensación térmica, viento de 6 kilómetros soplando desde el oeste, humedad del 79%, máxima para hoy de 8 grados, cielo mayormente nublado y sin precipitaciones previstas para este viernes. Ajá. Vos sabés que vos pasás San Julián y el clima ya cambia, ya tenés 3, 4 graditos más. Tal es así que el fin de semana, tanto hoy viernes como sábado y el domingo, Puerto Deseado, Caleta Olivia, Pico Truncado y Las Heras tendrán 12, 13 grados de temperatura máxima. Qué lindo. 12, 13 de máxima. A ver, qué lindo, pleno invierno. Sí. Está buenísimo. Pleno invierno, vamos a ver si es pleno invierno.
El tiempo, o sea, claramente según calendario estamos en pleno invierno, pero ya no se siente como tal. Claro. Así que, pero yo no canto victoria porque andás a ver si la semana que viene caen 20 bajo cero y la gente va a decir, el pibe de la otra gestión dijo que ya no había más invierno. Hijo. No, pero vos me acuerdo que bien explicaste que se cambió, se movió el eje de la Tierra y claramente lo que pasa, lo que tendría que pasar en septiembre, que venga la primavera, probablemente no pase. Se va corriendo un poquito. Claro, ¿no? o sea, En viene el tiempo. todo aletargado viene, o sea, que no te extrañe que en septiembre tengamos nieve. Ojalá que no. Yo he estado en Río Turbio en diciembre y estaba nevando. Así que puede llegar hasta esa época. En Calafate, 2 grados la temperatura, sobre cero, la sensación térmica también de 2 grados, viento de apenas 3 kilómetros, humedad del 70%, máxima de 8 grados para hoy y tampoco hay precipitaciones previstas, aunque va a estar mayormente nublado. La máxima de 8 dije, y el fin de semana se prevé que también haya 8 grados y cielo nublado para el sábado y 5 grados y cielo nublado para el domingo, aunque las probabilidades de precipitaciones por allí son bajas también por esta hora. Bien, le mandamos un saludo, un abrazo a Isabel que nos sigue, nos escucha en Puerto San Julián. Qué grande, saludo grande para San Julián. Que tengo unas ganas de recorrer el interior provincial. Yo primero que nada tengo la cuenta pendiente con los antiguos, pero bueno, hasta llegar a los antiguos se puede pasar por todos los pueblos intermedios. Tengo que hacerlo. Brian, en el verano nos vamos para allá. Vamos todavía. Sandina Hermanos SRL, Obras Civiles, Servicios y Logística, una empresa comprometida con el desarrollo de la producción regional, con recursos calificados, desafía todas las exigencias. Con base en Perito Moreno, Sandina Hermanos SRL, soluciones confiables para los grandes proyectos. Ahí, mira. Pampero te acompaña siempre con su línea urbana que combina comodidad, diseño y resistencia. Indumentaria para cualquier plan y cuando el trabajo te llama, Pampero sigue con vos. Camperas, camisas, jeans, calzados de alto rendimiento para el campo, la industria y la construcción. Tu estilo, tu actitud, tu día a día. Pampero en Avenida Kirchner, 1724. Cardón. Descubrí la auténtica tradición argentina. La esencia del campo y la ciudad se fusionan en cada prenda, indumentaria, calzado y accesorios con el auténtico estilo argentino, diseñados para la vida cotidiana con calidad, elegancia y confort. Visítanos en nuestro local en Río Gallegos y llévate lo mejor de la moda tradicional con un toque moderno en Avenida Kirchner 870. En redes, buscanos en Cardón Río Gallegos. Cardón, cosas nuestras. Estación de servicio Ángel de Dios e Hijos S.A. en Avenida Kirchner y Perito Moreno, el combustible de todas las generaciones, con la energía de Action Energy para seguir tu camino y si haces una pausa, que sea en Spot, un espacio moderno, cómodo, pensado para que pases los momentos más agradables del día con una tentadora propuesta en comidas y cafetería. Ángel de Dios e Hijos S.A., 70 años de vida nos impulsan todos los días, Y acordate que si cargas 25 litros de combustible ya te llevas el cuponcito para entrar en el sorteo de la Cardian, otro vehículo 0 kilómetros. Ya completé mi cupón, yo. Exactamente, está buenísimo. Por segundo año, ¿cierto? O sea, recientemente digo, entregó la estación de servicio una Ford Territory y ahora pone para la gente a disposición, para el sorteo seguramente de fin de año, una Cardian 0 kilómetro. Hay que apostar a la suerte y además apoyar a aquel empresariado que te entrega algo, es un gesto, es un gesto maravilloso. Bueno, se la llevan todo loco y no te dejan nada. Antes había auto en todas las estaciones, ahora no hay nada en ningún lado. En Ángel de Dios e Hijos, sí. Hay una Renault Cardian que te está esperando y si me la gano yo, acuérdense de esta cara, que después la voy a polarizar y no me van a ver. Qué lindo. Y la gente va a decir, hubo fraude, el muchacho de la radio. No, transparente. Transparente como el agua de la ría, muchachos. No se preocupen ustedes.
Loterías para una sección social para sus productos Telebingo, Minibingo, Rebingo y la que más paga con 4 sorteos diarios, la Quiniela Santacruceña, la primera al mediodía, a las 14:30 la matutina, hora 18 la vespertina, culmina la jornada con la nocturna a la hora 21. Anoche vacante el superpozo del Rebingo, vacante el superpozo del Telebingo que juega el próximo domingo y vacante el pozo del Minibingo también anoche en el sorteo realizado en la sede de Lotería de Santa Cruz. ETAM, en cualquier momento del día, para una reunión, una salida o simplemente para vos, resaltá tu mejor versión. Te esperamos en Río Gallegos, en la esquina emblemática de Kirchner y San Martín, con los mejores descuentos y promociones. ETAM, sentite bien, vestite mejor. Esta es la presentación formal de la otra gestión, que concluye, obviamente, saludándolos con el tradicional jingle. Un nuevo día está comenzando en Santa Cruz. Conectamos pueblos desde Río Gallegos en vivo para Perito Moreno, Puerto Deseado, Gobernador Gregores, Puerto San Julián, Puerto Santa Cruz, Río Turbio y 28 de noviembre empieza la otra gestión, uniendo voces, conectando realidades. Empieza la otra gestión con Karina Taverne y Claudio Lobos. ¿Me crees si te digo que este jingle tiene la dirección musical de Claudio Lobos? Muy bueno, muy bueno, La verdad que es muy pegadísimo, sí. Muy pegadizo, digo. Él seleccionó los músicos, escribió la letra. Hizo un casting. Les dijo en qué tono tenían que hacer el jingle. De qué manera hizo los arreglos. Qué genio. Agarró la guitarra también. Tiene IA, ¿no? IA, ¿no? Qué genio. No, lo de chaval, yo estoy haciéndole la fama. No, pero ¿cómo simplificás tu vida hoy por hoy utilizando esta herramienta, no? Sí, es maravilloso. Además, o sea, todo lo hace la IA. La melodía, la canción, la letra, las voces. Tremendo. Pero bueno, yo pretendía darle un tono más artesanal y vos lo deschavaste. No, yo porque me lo contó él, si no entraba como caballo, está en una reunión de padres, me parece, no va a escuchar, así que lo dejamos pasar, no se preocupe. Está bien, cumpliendo con su función. Exactamente. El diario nuevodía.com.ar te cuenta una policial en su portada, la noticia número 1 de cabecera, tiene que ver con Caleta Olivia, con un intento de asalto que se dio en el barrio 26 de junio, donde de hecho se escuchó un disparo. El dueño de un local comercial forcejeó con las personas que intentaban ingresar a cometer un ilícito, a robar básicamente. Se escuchó un disparo que afortunadamente no impactó en nadie, sobre todo en el dueño de la víctima, y fue una secuencia rápida que quedó registrado, de hecho, en las cámaras de seguridad, y que obviamente sigue siendo materia de preocupación en términos de seguridad para los vecinos de Caleta Olivia. Esta noticia que extrae el diario Nuevo Día de La Vanguardia del Sur. También es tiempo de cerrar los acuerdos electorales, porque el 17 de agosto, si no me equivoco, según calendario, domingo 17 de agosto, será el día en el que se formalizan ante la justicia electoral la presentación de las listas y obviamente los candidatos. Vamos a estar hablando con Marcelo de la Torre, que es presidente de Distrigas, pero también es parte de Ser Santa Cruz, por el acuerdo que han alcanzado, justamente en el cual contienen a Encuentro Ciudadano, aparte del radicalismo, y dentro de esta alianza por Santa Cruz. En la foto, y va a ser parte de la consulta,
no tuvo el PRO, por ejemplo, que no sé si será por una cuestión de papeles o del sello a quién le pertenece, que ya esto había pasado en la elección anterior, que unos del PRO querían ir para un lado, los otros querían ir para el otro, unos tenían el sello, los otros no, y finalmente quedaron los que eran formalmente del PRO dentro del gobierno. De hecho, Alberto Parsons está dentro de, creo que la Secretaría de Economía Social, es el presidente del PRO, del Ministerio de Desarrollo, pero también hubo fuerzas que jugaron por fuera dentro de esa misma línea. Hoy el PRO, bueno, a nivel nacional, no sabemos si se lo comió la Libertad Avanza o cómo es la realidad, pero sí llegó a un acuerdo, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, en el que quedó bastante sometido a segundos y terceros planos. Pero también está Fuerza Patria a nivel nacional, que es el armado peronista, si se quiere, que en Santa Cruz será Fuerza Santacruceña, aunque lo hablamos con el intendente Mena y seguimos consultando, no hay todavía nombres definidos dentro de esa alianza. Llama poderosamente la atención que no queda tanto tiempo como tiempo límite para presentar a los candidatos y que todavía no hayan dicho nada, ¿no? En esta fotografía que publica el diario Nuevo Día, en el día de hoy, se puede ver algunas figuras políticas del interior de la provincia y mucha participación de Encuentro Ciudadano. Sí. ¿Viste? En esa foto hay mucha gente que tiene que ver con Encuentro Ciudadano, que parecía que era un partido que estaba relativamente, no digo en el olvido, pero sí un poco alejado de la vida política actual, ¿no? Sí, totalmente. Sin embargo, vuelve a tomar protagonismo, evidentemente, en esta cuestión. Recordemos que, para la gente que sabe que en octubre tenemos que votar con boleta única, ¿sí? Que vamos a elegir los reemplazos de las bancas de Sergio Acevedo, de Roxana Reyes y de Kaki González, ¿sí? Los tres. Así que, digo porque hay gente que no le da mucha trascendencia, ni le interesa en estos tiempos donde hay tan poca onda con los políticos, ¿viste? Claramente. La gente no le da mucha. Tienen una doble tarea allí los actores políticos de no solo llevar su propuesta y convencer, sino en principio, antes que eso, hacer que la gente le preste atención, ¿no? Diga, soy candidato a, no quiero saber nada, directamente se cierra la ventana, no, pero, y ahí sí, ingresar o poder derribar esa primera barrera que es la distancia entre la política y la gente, y después hablarle de su propuesta seguramente. Claro. Yo tengo una pregunta. Si vos haces alianzas, sellás alianzas, armás alianzas con otros partidos, ¿qué quiere decir? ¿Qué lectura haces? ¿Que de antemano largaste alguna medición y no te dio solo? ¿No te dio el cuerpo, no te dio la autonomía como para decir, bueno, estoy habilitado y tengo la suficiente fuerza como para llegar y ganar, que tengo que terminar arreglando con otros? ¿Qué lectura haces vos? Me parece que todos los espacios están en una situación similar. Después habrá algunos actores que quizá tengan más relevancia, pero también tiene que, acá pesa una cuestión de que la burocracia es estricta y no es que yo me levanto un día y digo que bueno, yo quiero ser candidato, bueno, ¿qué, tenés un partido? Claro. No, pero bueno, tenés que armar un partido o inscribirte un partido o alguien que te preste el nombre de su partido. Entonces ya entran a tallar otro tipo de cuestiones, pero me parece que fundamentalmente va por, no sé si decir debilidad, pero sí hay una distancia entre la política de cargos y muchas veces el electorado que hace que, bueno, haya que juntarse para fortalecer las propuestas. Sí. Está en línea Marcelo de la Torre, que es presidente de Distrigas, pero también fue parte justamente de la mesa en la que se cerró este acuerdo donde se ratificó de alguna manera el acuerdo electoral de 2023 que llevó a por Santa Cruz al gobierno. Y de alguna manera también hay algunos actores seguramente nuevos que van apareciendo sobre la mesa. Marcelo de la Torre, buen día. Ángel Vargas y Julián Quiroz saludándolo desde aquí, desde Radio Nuevo Día. Muchas gracias por su tiempo y su predisposición. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal Ángel, Julián? Buenos días para ustedes y todos los oyentes. Bueno, ahí estaba escuchando. Y la verdad que la política se trata más de construir que de medir fuerzas. También por eso es que se conforman frentes electorales. Claro. El tema es que, de alguna manera,
para construir o para seguir construyendo esta instancia, si bien es una elección intermedia que no condiciona, digo, la gobernabilidad, en el caso de Santa Cruz, pienso, sí le puede dar, primero que un respaldo, ¿no? En cuanto a la cantidad de votos a la alianza que gobierna, o en tal caso de no ser así, hacerle un llamado de atención mediante el voto, pero también fortalecerse en la legislatura nacional, que es hoy un recinto importante, por lo que hemos visto en el diálogo entre el Ejecutivo y las provincias, por ejemplo, porque se ha visto muchas acciones que desarrollaron los gobernadores de prestar acuerdo o quitarle acuerdo al gobierno nacional. Sí. ¿Cuántos son? Perdón, estamos yendo para una obra justo en este momento. Está bien. Sí, disculpa. No, bueno, el tema de que por ahí nosotros podemos trasladar el pensamiento del gobierno provincial a la Cámara Nacional es muy importante, más allá de que estamos en un contexto muy difícil de país, ¿no? El hecho de seguir encontrándose con fuerzas como Encuentro Ciudadano, que, bueno, en el ejercicio de esta primera parte de la gestión, no quiero decir que se diluyó su participación dentro del gobierno, pero sí actores importantes dejaron de participar, de parte del radicalismo también. ¿Cómo se llega a ese acuerdo? ¿Qué fue lo que se puso en juego a la hora de discutir para justamente alcanzarlo? Sí, bueno, en realidad están trabajando, nunca dejaron el frente. Nosotros, más allá de que en diciembre del 2023 Encuentro Ciudadano manejó la cartera de educación, siguen participando del gobierno y del frente electoral, ¿no? Venimos trabajando de manera conjunta. Ahora se suma el radicalismo con el sello. Nosotros en el 2023 no participaba el radicalismo, sino era, digamos, un espacio dentro, disidentes dentro del radicalismo. Uh-huh. Así que bueno, ahora contamos con todo el partido, digamos. Uh-huh. Marcelo, ¿y quién será el candidato? ¿Ya se sabe? ¿O la candidata? No, bueno, yo soy apoderado del partido, yo estoy más que nada en el armado político y en la presentación de la documentación. Uh-huh. El tema de los candidatos, calculo que lo van a definir los presidentes de los partidos, ¿no? Se van a tener que juntar. El presidente de CER, Hernán Elorrieta, el presidente de Encuentro Ciudadano, que es Oliva, Gabriel Oliva, y el presidente de la UCR. Uh-huh. En ese caso igual tengo entendido que Gisela Martínez ya fue oficializada, al menos como precandidata o como uno de los nombres que pretende participar dentro de lo que es el radicalismo propiamente dicho, ¿no? Que quedó justamente después de las convenciones que se dieron recientemente. ¿Hola? Se cortó, me parece. Ahí sí. Vamos a tratar de restablecer la comunicación porque lo hemos perdido a Marcelo de la Torre. ¿Hola? Ahora ahí sí, ahí hola. Se nos había cortado. Le preguntaba yo porque ya hay una mujer que es allegada, ¿no? del vicegobernador Leguizamón, Gisela Martínez, que ella fue oficializada, ¿no? Sí. Con el cambio electoral de que se eliminaron las pasos, cada partido debería buscar una manera democrática de elegir a sus candidatos. La UCR llevó una elección interna donde se presentó una sola lista. Nosotros desde el espacio de SER habilitamos el congreso que fue en junio, habilitamos la posibilidad de que se presentaran listas, que eso terminó el 27 de julio, la posibilidad de presentar listas a aquellos que estuvieran interesados en participar, y en esa instancia no se ha presentado ningún candidato. Tenía que buscar los avales y presentarse, ¿no? Uh-huh. Como lista. Marcelo. Entonces, ¿sí? Sí, no, lo escucho, discúlpeme. No, y bueno, en esa instancia no se presentó ningún candidato nuestro o alguien que tenga ganas de participar, así que ahora va a ser la mesa de conducción del frente quien decida la conformación de la lista. Ajá. Yo le iba a preguntar,
Usted que ha estado bueno, visitando distintos lugares y demás, que recorre la provincia permanentemente, ¿usted observa que hay interés por parte de la gente de la provincia de Santa Cruz por elegir un representante que tenga protagonismo, que gravite dentro de el Congreso de la Nación, por ejemplo? ¿Cómo ve el interés de la gente en estos tiempos difíciles? No, bueno, primero que nada remarcar eso, que la situación del país está muy difícil, estamos en una situación muy complicada, la provincia no escapa a ello, y cada vez que esto ha pasado en el país, la gente pierde interés en participar en política, cuando debería ser al revés, porque la única manera de poder cambiar la realidad es participando en política, ¿no? Pero bueno, la verdad es que la gente pierde interés. De hecho, en las elecciones que ya se han realizado en el resto del país, se ve la baja participación de gente que hay. La verdad que debería ser al revés, ¿no? Porque la única manera de cambiar esto es con política. Coincido con lo que usted dice, pero de alguna manera este síntoma, ¿no?, que usted menciona de la baja participación tiene que ver, ¿no?, con una frustración, podemos decir, un disgusto de la gente hacia la política que viene de al menos dos gestiones, ¿no?, Macri y Alberto Fernández, que en las cuales, digo, la calidad de vida, el poder adquisitivo del trabajador formal, digo, ¿no? La línea de la pobreza o la cantidad de gente que vive bajo la línea de la pobreza e incluso la indigencia ha aumentado. Entonces, es lógico, ¿no?, de alguna manera pensar que las soluciones no vienen de ese lugar, o se justifica, ¿no?, lo que piensa la gente. Y digo, a la hora de romper esa barrera de ir a un barrio, a un club o lo que sea y hablar de política, ¿qué es lo que primero, según entiende usted, debiera hablarse o decirse como carta de presentación, digo, para derribar esa barrera? Bueno, la verdad es que lo primero que hay que hacer es escuchar a los vecinos, escucharlos atentamente, y yo te lo llevo más atrás todavía. Yo me acuerdo en el 83 cuando estaba el doctor Alfonsín de candidato a presidente, decía: con la democracia se cura, se come y se vive. Sí. Y la verdad que no vemos que esté realmente el país en condiciones que deberíamos estar después de tantos años, ¿no?, de democracia. Sí. Pero es un camino que no hay que abandonar y hay que seguir profundizando. Totalmente. Y usted como actor en este caso, digo, actor, fue parte del cierre de este acuerdo de alguna manera, pero también tiene una gestión en desarrollo. Usted como presidente de Distrigas, ¿qué es lo que encuentra cuando, fuera del tiempo electoral, cuando se encuentra con ese vecino, con una necesidad, en muchos casos histórica, ¿no?, particularmente en el caso de usted, tener una red de gas, tener acceso al gas natural? Mira, en este preciso momento, estamos yendo al barrio San Benito a inaugurar una red de gas para 35 vecinos. En realidad son 105 vecinos en la zona, pero estamos... Está medio truncada la comunicación, ¿eh? Sí, a ver si podemos retomar el diálogo con Marcelo de la Torre, el titular de... Si querés cortamos y probamos de vuelta. Hola, hola. Ahí está, ahora sí. ¿Hola? Lo escuchamos. Sí, se había cortado. Lo que pasa es que voy en camino, te decía, a inaugurar una obra donde residen 35 familias, 35 vecinos, y queda pendiente todavía otro tramo, otro proyecto de 70 más en la misma zona. Uh-huh. Y esta gente hace 12 años que está esperando el gas. Entonces, la verdad que es complicado poder, después de tanto tiempo el Estado, si bien nosotros somos un Estado nuevo, hace un año y medio que estamos, sí, casi un año y 6 meses, sí, nos tenemos que hacer cargo y ver la satisfacción de estos vecinos cuando llegan los servicios, pero no se olvidan de que durante 12 años estuvieron reclamándolo y no llegó. Uh-huh. Por último, al menos de mi parte, de la Torre, le pregunto,
En este mismo sentido, ¿no? En esta misma lógica, se aspiran o se renovarán bancas en el Congreso, particularmente en la Cámara de Diputados, y hay algunas de las fuerzas políticas, de hecho, que usted está ponderando la política como herramienta de transformación, pero hay otros que pretenden llegar a ese lugar, a esa Cámara de Diputados, que el presidente mismo, ¿no?, llama ratas o nido de ratas, diciendo... ese es un lugar que no sirve para nada, los políticos no sirven para nada, la política no sirve para nada, pero vótenme porque tengo que estar ahí. ¿Cómo contrarrestar ese discurso que evidentemente también en una parte de nuestra sociedad ha calado? Sí, en una parte importante. Recordemos que acá el presidente Javier Milei ganó las elecciones, fue el más votado. Es algo de lo que veníamos charlando recién, o sea, la gente tiene necesidades y la democracia o los distintos partidos políticos que han pasado en la democracia no han podido solucionar esos inconvenientes de tan amplia cantidad de años, ¿no? Entonces en realidad tenemos que demostrar nosotros que con política, con trabajo, esto se puede mejorar. Y creo yo que es lo que estamos haciendo del gobierno provincial. Nosotros, ya te digo, vamos a inaugurar una red de gas para 35 vecinos que hace 12 años que no se le daba gas. Y así en varias localidades de la provincia, ¿no? Nosotros ayer hicimos la apertura de la licitación de una licitación por la compra de materiales para poder hacer extensiones de redes de gas en todas las localidades de la provincia. Entonces, estamos demostrando que se puede trabajar, se puede avanzar y que las cosas van a cambiar. No es fácil, no es rápido, pero en ese camino estamos. De la Torre, muchísimas gracias por su tiempo, no le queremos robar más en esta mañana de trabajo, seguiremos de cerca y estaremos atentos a el nombre o de él o de ella para obviamente ir sabiendo cómo se dilucida el panorama, porque en base a los nombres también es que muchas veces... gravitan las elecciones. Así que muchas gracias por estos primeros conceptos luego de esta confirmación. No, gracias a ustedes, un saludo a todos los oyentes. Marcelo de la Torre, dialogaba con nosotros, integrante de SER Santa Cruz, es presidente de Distrigas, particularmente durante esta gestión, y hablaba con nosotros a propósito del acuerdo en el cual SER Santa Cruz, Encuentro Ciudadano, siguen siendo... No olvidamos de preguntarle el pro, te dije que le íbamos a preguntar y no olvidamos. Marcelo de la Torre hablaba con nosotros. Estás en La Otra Gestión. Somos parte de tu mañana desde el primer momento del día. Con Karina Taberna y Claudio Lobos. La Otra Gestión. Unimos voces que conectan realidades. Llámalo de vuelta. No, mirá, la pregunta que tenía que hacerle me la olvidé. Bueno, ahora lo vamos a consultar después, se lo vamos a estar evacuando. Creo que tiene que ver con una cuestión igual burocrática de papeles, pero vamos a estar indagando a propósito de ello. En un ratito vamos a estar conectándonos con San Julián también, porque en el marco del Día Provincial de la Discapacidad es que justamente vamos a estar charlando porque se viene allí una expo llamada Expo Sin Límites y la cual justamente tiene como eje central a esta temática, la discapacidad. Será la tercera Expo Sin Límite. Y para los que preguntan y las que preguntan, Marcelo Sepernik ya está con nosotros hoy. Chulengueando es el título de su columna. Así que en un ratito nada más va a estar con nosotros nuestro querido Marcelo Sepernik. Se hacía plata, se hacía plata. Vos chulengueabas arrancaba la chulengueada en diciembre, enero, febrero, ¿cierto? Y en esos 3 meses hacías plata vendiendo las pieles. Pasaba el mercachifre y te compraba las pieles. ¿En serio? De los chulenguitos, hacías plata, sí. Y además regulabas la especie. Claro. Regulabas la especie, no había una superpoblación de guanacos como hay ahora. Mirá, hablando de superpoblación de guanacos. Exactamente. Hola, mi viejo anda por ahí también. Pero era un buen laburo para mucha gente que aprovechaba esa temporada para hacer una diferencia económica. Mirá, no tenía. Yo la verdad que de campo poco y nada, soy muy citadino, a pesar de que soy de acá, de Gallego. ¿Y cómo los agarrabas? ¿Con perros? ¿Sí? ¿Con galgos?
exactamente. Pero como los ovejeros, digamos, lo ibas rodeando. En realidad, el que se queda atrás siempre es el chulengo, el chiquito. Claro. Y cuando claro, el cachorro. Y esto lo va a ratificar Marcelo, que sabe mucho de campo, que cuando es muy chiquito, es muy tonto el chulengo, ¿cierto? Claro, es muy torpe, ¿no? No es tan ágil. Y a veces sigue al caballo, en vez de seguir a la madre, por Mirá. ejemplo. Y era la posibilidad que vos pudieras hacerte de la piel. Mira, bueno, no le spoilemos la columna a Marcelo, porque después va a venir a decir, muchachos, ya dijeron todo. Claro. Pero en un ratito, en breves minutos, está con nosotros Marcelo, que ya anda por allí, saludando al comandante y recorriendo las instalaciones, sirviéndose su vaso de agua como cada mañana, y seguramente en un ratito nada más venga con los apuntes acá al estudio de Radio Nuevo Día. ¿Nos vamos a San Julián? No atiende. Bueno, en un toquecito estaremos estableciendo ese contacto. No hay ningún problema, estimado Brian Álvarez. No tiene señal, aparentemente. Bueno, les cuento, yo igual les voy contando que se va a venir en San Julián por justamente el Día Provincial de la Discapacidad, que es hoy, y el Día Nacional de la Educación Especial, que es mañana, 9 de agosto, la tercera Expo Sin Límites, la tercera edición, que en este caso tiene un lema que se llama por un San Julián accesible e inclusivo. Busca visibilizar, sensibilizar y socializar derechos, recursos y desafíos que enfrentan las personas con discapacidad, particularmente en esa ciudad, y allí habrá una propuesta integral por parte del municipio, concejales, del diputado por el pueblo, la UMPA, la Asociación de Ayuda al Discapacitado, la Escuela Especial número 2, que serán o conformarán parte de esta propuesta que tendrá lugar justamente allí en San Julián. Escríbanos, mándenos mensajitos al 1551 6051, que estamos ávidos de recibir sus mensajes y charlar con ustedes, interactuar, ¿por qué no? Para quienes nos saludan también a través de el streaming, saludo para Cristian Vergara, el profe, un abrazo para ambos, nos dice Soledad Quint, dice, para mí es una falta de respeto, dice, pero no sé, lo dijo hace media hora, no sé por qué lo dijo. ¿Por el tema de los animales será? ¿Que no me gusten los gatos será? No. Yo creo que tiene que ver con esto de que a veces a uno lo invitan a comer a alguna casa de gente que quiere mucho los animales y está comiendo y el gato está arriba del hombro tuyo, claro, como si fuera un loro. Claro, y hay gente que no le gusta eso. Puede ser, me cierra. Y Liliana nos cuenta respecto de lo que decías vos, me acuerdo que mi hermano Ángel cazaba zorros gris y colorados. Claro, con trampas, Yo me acuerdo de... No he visto, yo como le digo, de la Asturias para acá, de más allá no, muy poco campo, pero acá estaba la Curtiembre. Exactamente. Hasta hace años ahí al lado de donde está la Curtiembre, ahora es una canchita de fútbol. Claro. Uno veía que estaban las puertas entreabiertas y tenían las pieles que la vendían acá en un local también en Kirchner. Y mucha gente que se... Al lado de Cardón, por ahí. Mucha gente trabajando. Primero empleaba a mucha gente a la Curtiembre, a mucha gente. Y después... la cantidad de pieles que se iban al exterior. Sí, me acuerdo que las teñían ahí, que había, vos veías que la piel del zorro es entre amarillita y negra. Tenés dos especies, colorado y gris. El más cotizado del colorado. Claro, bueno, el gris lo teñían y había como una hilera de colorado, que lo teñían, otro de azul y otro de, no sé si era amarillo. Y eso era lo que se iban para afuera. Claro, hoy todo esto está prohibido. Aparece una señora elegante, bonita, hermosa, en un evento con un tapado de ese estilo y todo el mundo la mira como diciendo... O le preguntan, es ecológico, ¿no? La quieren carnear más o menos, ¿no? Claro. O sea, fíjate vos como a calado hondo realmente, digamos, este sentido de cuidar la naturaleza, de proteccionismo y demás, ¿no? Está del otro lado de la línea telefónica ya Natalia Verón de la Municipalidad de Puerto San Julián. Justamente lo anticipaba recién, se desarrollará la tercera Expo Sin Límites en esa ciudad y a propósito de ello es que nos contactamos con Natalia. Buen día, Natalia, ¿cómo estás? De este lado Ángel y Julián saludándote y agradecidos por este tiempo que te tomas para con nosotros. Hola, buenos días.
¿Cómo vienen los preparativos? Es una fecha especial, en un marco especial también, ¿no? Toma otra dimensión el hecho de hablar de discapacidad con todo lo que se viene debatiendo a nivel nacional, ¿no? Y el ajuste que pretende desarrollarse también en ese sector. Exacto, es un día bastante particular, en realidad no solo las jornadas, sino, como vos lo decís, los tiempos que estamos viviendo. Y en este marco hacemos siempre hincapié en poder reforzar la importancia de esta exposición que año a año viene creciendo, y este año tenemos el orgullo de que sean 3 días, así que, bueno, eso en particular. Y de esta manera, digo, poder plantear el tema y expandirlo en la comunidad, ¿no? Hacer que justamente el mensaje, la concientización y la sensibilización obviamente lleguen al resto de las personas más allá, porque muchas veces los familiares o las personas que tienen discapacidad o algún tipo de discapacidad son las que conviven con esta temática y están empapados en las distintas cuestiones, pero es importante también que el resto de la ciudadanía lo tenga presente, ¿no? Para justamente generar un ámbito más amable para con estas personas. Exactamente, es que precisamente la Expo Sin Límite nace en un momento como un proyecto, en los comienzos como un proyecto de extensión de la Unidad Académica San Julián, y posterior ellos se plantean esto de que cada institución individualmente no podemos lograr nada. Entonces se nos ocurre juntarnos y generar esto que es un espacio de encuentro que propone generar, compartir y acercar, aunar esfuerzos para caminar hacia una sociedad más accesible, amigable e inclusiva, precisamente. El objetivo principal de esta propuesta es la sociabilización, la visibilización y la sensibilización en torno a los derechos de las personas por falta de conocimiento. Entonces, esa es la particularidad de esta exposición. Natalia, pensaba, ¿no?, que siempre fue difícil el acceso laboral para las personas con discapacidad, y que hoy, en estos tiempos donde lamentablemente la crisis avanza y hay cada vez más necesidad de un trabajo, la situación debe resentirse mucho más. ¿De qué manera trabajan ustedes en este sentido? ¿Cómo se logra, por ejemplo, en Puerto San Julián, que las personas con discapacidad puedan conseguir un empleo? Bueno, principalmente difundiendo y dando a conocer la importancia de las barreras que existen en la comunidad y que debemos derribar para que las personas con discapacidad puedan acceder a un empleo no solamente dentro del Estado, sino también en las empresas privadas. En la municipalidad en particular y en varios entes provinciales hay un cupo grande de personas con discapacidad en mi localidad principalmente, pero nosotros apuntamos a que las empresas privadas, a que los supermercados, los comercios conozcan que además hay beneficios. Entonces, esto hay como una mirada que debe estar un poco más instalada. Hoy en particular, a las 16 horas vamos a tener una charla de sensibilización y apertura a generar oportunidades de empleo para personas con discapacidad. Esta charla va a estar a cargo de la Agencia Territorial de Río Gallegos, de la Secretaría de Trabajo y Empleo de Seguridad Social de la Nación. Ellos van a explicar respecto a los beneficios, cuáles son las oportunidades, cómo, digamos, en primera instancia, cómo se elabora un currículum, a dónde lo deben llevar, cuáles son sus derechos, cuáles son las obligaciones como empleador. Bueno, en ese aspecto nosotros trabajamos sobre todo en la promoción, ¿no? Además, es importante también poder comprender que la discapacidad, digo, no es... No tiene una característica, ¿no? O no hay una manera de definirla porque tiene que ver con cuestiones, en algunos casos motoras, en otros casos cognitivas. Hay como muchas variables, si se quiere, que hay que tener en cuenta a la hora de hablar de esta temática. Porque si no, digo, se reduce solamente a algunos tipos de padecimientos o de trastornos, y en realidad hay una multiplicidad de los mismos. Exactamente. A ver, una persona con discapacidad, dependiendo del tipo de discapacidad que tenga, puede ser o no apta para desarrollar un trabajo.
Eso es una realidad, ¿sí? Ahora, dentro del abanico de enorme de personas que tienen una discapacidad y que están aptas para poder desarrollarse en un empleo, hay que hacer una evaluación respecto a cuál es el empleo acorde a la persona, ¿no? Claro. Pero bueno, no es un limitante en sí. Natalia, y vos que estás allí en el área, ¿tenés algún caso para comentar, para que vos nos traigas justamente a colación, nos traigas al programa de lo que se puede lograr justamente merced a la gestión, a la solidaridad de la gente? Porque convengamos, uno habla de discapacidad con las personas que están atravesando esa situación, pero también es cierto, Natalia, que nadie está exento. Yo no estoy exento que mañana no vaya a ser una persona con discapacidad ni nadie, ¿cierto? Exacto, yo creo que lo que acabas de decir es como la idea principal que tenemos nosotros de trabajo, y es que sepan que es mucho más fácil preparar nuestras comunidades con una mirada inclusiva y con espacios accesibles, porque uno no está exento. Claro. Muchas veces nosotros lo pensamos en discapacidades permanentes, pero mañana salimos a la calle y tenemos un accidente, tenemos una quebradura, y los espacios no están preparados. Ahora, como ejemplo en particular, puedo dar un espacio de trabajo que se generó el año pasado en conjunto y que habla de la importancia del trabajo en red. Tiene que ver con la Escuela Especial número 12, que trabajaron en un proyecto de integración laboral, y lo que se hizo fue un convenio con el municipio y personas que estaban próximas a egresar de esta institución empezaron a desarrollar tareas en diferentes edificios municipales, ¿sí? Las maestras se ocupaban de hacer una evaluación previa y estuvieron trabajando en el invernadero municipal. Desarrollaron tareas de mantenimiento también en el nido de la municipalidad. Después también se favoreció un convenio con un hotel, el Hotel Costanera de Puerto San Julián. También los chicos estuvieron desarrollando tareas de lavandería, de mozo, de asistencia en la confitería. Bueno, todo esto para que ellos se vayan preparando para su futuro egreso y puedan estar listos para la inserción laboral, ¿no? Qué bueno, porque eso es un voto de confianza, de alguna manera, otorgarles una responsabilidad, es un estímulo también para ellos, ¿no? Para poder salir de ese, digamos, de esa burbuja que en muchos casos se genera, ¿no? Por cuidarlos o sobrecuidar a las personas y darle la oportunidad de salir a la vida y valerse por sí mismo, que debe ser reconfortante para ellos mismos, ¿no? Para ellas también. Sí, de hecho lo fue el año pasado en la segunda edición de la Expo Sin Límite. Ellos estuvieron presentes, mostraron sus trabajos y con mucho orgullo. Realmente es impagable ver las caras de las familias, de ellos, contando todo lo que pudieron hacer en la segunda etapa del año, y saber que son capaces de mucho. Natalia, ayer se dio inicio. ¿Cómo continúa la jornada? Ayer fue el acto de apertura, ¿cierto? ¿Cómo continúan estas jornadas durante el fin de semana? Sí, ayer fue el acto de inicio. Hoy damos comienzo a las 9 con las actividades en simultáneo. Hay stands de organizaciones que están ofreciendo información y mostrando lo que hacen en todo el año respecto a la discapacidad. Está el stand de ADI, de la UMPA, de la Unidad Académica San Julián, de la UMPA de Río Gallegos, de la Municipalidad de Puerto San Julián, mediante la Dirección de Acción Social y el Área de Discapacidad, de la Agencia de Desarrollo de Puerto San Julián, del Centro de Día Mar de Teláez, de la Escuela Especial número 12, del Colegio Secundario número 2 y de la Escuela Primaria número 75. En simultáneo se desarrollan diferentes talleres. Y a partir de las 10 de la mañana, hoy en particular, tenemos una charla de discapacidad que se hace en el aula magna de la universidad, de discapacidad en el sistema carcelario. Sí, a cargo de los técnicos superiores de tratamiento penitenciario de la Alcaldía Provincial de Zona Centro. Después a las 11 tenemos otra charla sobre la importancia de los dispositivos de apoyo en la intersección de la discapacidad y la salud mental. Y hacemos una pausa y por la tarde, a las 14 horas, retomamos con las charlas y los stands.
Perfecto. Ahí estamos compartiendo algunas imágenes también porque salimos por streaming de lo que fue la jornada de ayer inicial, donde, bueno, parte del gabinete provincial, municipal, perdón, y también el diputado por municipio, por ejemplo, estoy viendo, formaron parte además de la comunidad. ¿Esto se desarrolla en el Nido? Todos los años se desarrolla en el Nido. Este año nos mudamos a la Unidad Académica San Julián, ahí va. porque en el Nido se está haciendo un trabajo de pulido de los pisos previo a unos eventos deportivos que tienen a fin de agosto. Entonces decidimos no trasladar las fechas, sino trasladarnos de lugar por este año. El año que viene ya, si Dios quiere, volvemos al Nido. Perfecto. Natalia, te agradecemos mucho tu tiempo y esta charla. Esperemos que tenga mucho éxito la tercera edición de la Expo Sin Límite, hablando, sensibilizando, concientizando sobre un tema tan importante para la comunidad toda. Bueno, muchas gracias por darme la oportunidad de poder difundir esta exposición, que realmente la hacemos con mucho cariño, con mucho respeto, y esperamos recibir a toda la comunidad y a toda la provincia que quiera venir y acercarse y conocer nuestra Expo Sin Límites. Te mandamos un abrazo, que tengas un buen día y que salga todo muy bien por allí. Hasta luego, gracias. Natalia Verón, de la Dirección de Acción Social de la Municipalidad de Puerto San Julián, dialogaba con nosotros. La otra gestión, con Karina Taberne y Claudio Lobos. Unimos voces que conectan realidades. Un especial saludo para mi amigo Martín, que desde la República de Chimenay, que me está mirando allá donde ya mira incluso hacia el vecino país, me parece. Tiene el panorama más claro de Punta Arenas, de Chile, que de Río Gallego, porque está lejísimo. Pero está tranquilo, está en paz. Y algún día lo voy a ir a visitar, porque me ha quedado lejos y no lo veo hace tiempo. Pero voy a ir, amigo querido. Está mirando el streaming mediante YouTube, así que le mando un abrazo grande. Y para quienes preguntaban, que mandaban mensajes al 51 60 51, que estuvieron consultando también en el streaming. Viene Marcelo, ¿qué pasa con Marcelo? ¿Cuándo va a estar Marcelo? Aquí está con nosotros y con su columna habitual de los viernes, el gran Marcelo Zepernik. Bienvenido, estimado, a esta primera edición con conductores nuevos. ¿Cómo le va? Buen día, buen día. Bueno, lo de nuevo, no sé, Ángel, pero bien, un veterano del micrófono y la sangre joven hacen una linda pareja. Bueno, gracias. ¿Cómo estás vos? Muy bien, muy bien. Resulta que por el origen de las palabras, y justo que ustedes andaban hablando del tema de los cueros y demás, me puse a ver de dónde venía la palabra paisano. Parece que curiosamente viene de una palabra tan criolla, viene del francés paisan, sin la O y con Y, y a su vez viene del latín pagensis, que quiere decir el hombre que vive en el campo. En realidad nosotros le damos doble interpretación, no solamente eso, sino también el que nació en el mismo lugar que otro. Me acordaba de mis abuelos inmigrantes croatas, que había una colectividad grande y entre ellos se decían paisanos, hasta pronunciando mal. Mirá. Pero ¿viste? No tenía mucho que ver con la criollez, pero bueno, Claro. con el tiempo se acriollaron. Adoptaron el término local, digamos. Y resulta que el viernes pasado le hicieron una entrevista a Cacho Blake, ese biólogo tan reputado, y me enganché con el tema del guanaco que, preguntándole a Claudio, habíamos hablado allá por el 2023, pero me parece que es un tema polémico y de actualidad, que valía la pena. Tengo algunos amigos conservacionistas fanáticos y me encanta chicanearlos, porque ellos son defensores acérrimos del guanaco y a su vez de los pueblos originarios. Claro. Entonces disfruto chicaneándolos. Le digo, mirá, el tehuelche, su principal recurso para sobrevivir era el guanaco, así que estos salvajes mataban a esos pobrecitos animalitos y se ponen algo nerviosos los
conservacionistas, pero en realidad le brindaba alimento con la carne y su cuero era la ropa y, Claro. y la carpa, digamos, la vivienda. Sí, sí. Así que como en realidad hay una cantidad escasa de población, había un equilibrio entre el guanaco que ellos sacrificaban y el guanaco que se reproducía. Claro, claro, lo que decía Ángel, ¿no? Que de alguna manera se autorregulaba la población con la actividad propia del Claro. hombre, ¿no? Había comentado, creo que en otra columna, Carlos María Moyano, gobernador del territorio, fue el gran impulsor de la ocupación de estas vastas extensiones vacías con la producción ganadera e impulsó el desarrollo de la ganadería ovina. Esos primeros pobladores cometieron errores importantes. Me acuerdo que se hablaba en mi casa los abuelos que habían visto que si ellos quemaban una mata con un animal muerto, oveja muerta, por razones de higiene, habían descubierto que después de la mata crecía pastito. Y han llegado a quemar manchones de mata negra grandes para que hubiera más pastito. Claro. Lo cual realmente era una barbaridad porque el viento no perdona, empieza a soplar, se hace arenita y se desertifica. Claro. El otro error fue que por ahí un pequeño productor tenía 1000 ovejas y decía con 2000 voy a ganar el doble, pero el campo no da para 2000. Claro. Y con 2 temporadas perdés el pastizal y después tardás 10 años en recuperarlo. Claro, Así claro, que porque arranca de raíz, ¿no? a los palos aprendieron que eso no se hacía y que había que cuidar mucho el balance entre la capacidad del pastizal y el número Claro. de ovejas, de animales. Y estos primeros pobladores incorporaron, por ejemplo, yo me crié en el campo, teníamos la sábana, la frazada y el quillango de guanaco, que era recontra calentito. Estaba incorporado, digamos, a la vida de la gente de campo. Y la chulengueada, que es un poco el título de la columna, no se hacía con arma de fuego porque eso dañaba la piel, que Claro. tenía un valor comercial importante. Así que se hacía a caballo. Lo que pasa es que el chulengo, el guanaco no lo alcanzás a caballo ni ahí, por mejor caballo que tengas. Y el chulengo sí, pero en los primeros 10, 15 días, después ya no. Así que había una ventana, digamos, de 10, 15 días, Claro. en la época de la aparición, en donde podías alcanzar a caballo al chulengo. Entonces, generalmente el peón, el trabajador de campo, pedía permiso una semana y salía a chulenguear. A veces con sus caballos propios, muchas veces con los caballos prestados por el propietario del campo. Pero serían como horas extra o como un trabajo aparte. No. Eso era una changa absolutamente personal. Ahí va. Entonces el tipo dormía en el recado una semana, 10 días, mientras chulengueaba. Es decir, alcanzando al chulengo, es decir, la madre intenta protegerlo, pero después sobrevive el espíritu de sobrevivencia y raja más rápido. Entonces vos alcanzás al chulengo y con el talero, que tiene que ser pesado, generalmente con un mango así, como le pegás entre las orejas, cae. Y si tenés suerte, seguís corriendo. Esto en movimiento, ¿sí? Todo al galope te le pones a la par. Si tenés suerte, que hay 2 o 3 chulengos más, tenés que registrar bien dónde cayó y a lo mejor en una corrida podés bajar 3. Y después volvés cuereando prolijamente para no dañar el cuero. Y un trabajador de campo a lo mejor se hacía 6 meses de sueldo en una semana. Por lo tanto, era una actividad muy codiciada. Claro, y es un momento muy esperado, ¿no? Sí. El De momento hecho, de la aparición. De hecho, mi papá terminó 6º grado y a laburar el campo. Y él soñaba con ser piloto. Entonces, durante varios años chulengueaba, plumeaba avestruz, es decir, ponía trampa para zorro, y fue juntando sus ahorros. Y lo encaró al abuelo. Le dice, mirá, yo quiero ir a hacer el curso de piloto. Hijo, pero no, vos sabés que el dinero no da. No, papá, yo tengo mis ahorros. Mirá. Y con eso se fue a Quilmes, hizo el curso de piloto, empezó a hacer acrobacia,
Y cuando se enamoró de mi madre y que yo estaba por venir al mundo, mi madre le planteó que no quería ser una mamá viuda, entonces abandonó. Le cortó las alas literalmente. Sí. Bueno, y volvió al campo. Pero lo que quería decir, yo chulingué también siendo quinceañero, y me hice unos pesitos también con eso, realmente era un recurso. Y como contaba, me pareció escucharlo Ángel, las damas elegantes pagaban una buena moneda por un tapado de chulengo, o de zorro. Y acá el acopiador era Marcial Martín, que tenía un galpón grande, así que íbamos ahí a venderle yo me acuerdo de haberle ido a vender cuero de zorro y qué sé yo, y volver con mi platita en el bolsillo. Y como decías, luego las cosas cambiaron y hoy sería un escándalo que alguien ande con un cuero de animal, la piel sintética además reemplazó eso, así que es algo que quedó en el pasado. ¿Es una actividad que directamente ya no se practica? No, de ninguna manera. Igual, digamos, se bajan guanacos. Por ejemplo, mi hijo va y agarra 2 o 3, hace milanesa, la frisa, y durante 2 o 3 meses mis nietos han comido carne. Yo estaba salando lomos porque tenía ganas de empezar a hacer como fiambre. Empezar a hacer jamón, me quedó bastante rico, tengo que retomar ese asunto. Hoy en día la ganadería ovina, pues algunos plantean que el cuco de la ganadería ovina agoniza. Realmente de los 1.200 establecimientos, la mitad no están en funcionamiento. El censo de población y vivienda de la década del 60 decía que había más del 30% de los habitantes de Santa Cruz en las zonas rurales. En el último censo somos menos del 3%. Y el petróleo o la minería uno no lo puede criticar porque la provincia, sus docentes, sus médicos viven de eso, pero todo eso hacen caminos. Los caminos retiran la capa de vegetación que protege de la desertificación. Si ustedes se fijan, cualquier camino rural, después el viento desparrama arenita, la arenita se hace un arenal y realmente el pastizal se degrada violentamente con esos caminos. Yo lo viví porque, por ejemplo, en el campo nuestro pasa el interconectado que va a Calafate. A la vera de eso hay todo un camino y es todo un arenal se está formando al pie de esa línea. Claro, el huellón, digamos, erosiona lo que es vegetación y desparrama arena que, como decís vos, no permite la proliferación del pasto. Estuve leyendo un estudio interesante, el cambio climático, los inviernos rigurosos de mi juventud o de mi infancia, de 1,5 metros de nieve, mataba mucho guanaco viejo y mucho chulengo, que no sobrevivían, solamente los más fuertes de la especie. Claro. Y eso era una regulación natural. Hoy en día los inviernos más benignos hacen que eso no ocurra y entonces el crecimiento del guanaco es exponencial. Esto no es un fenómeno de acá. Y traigo 2 ejemplos. En Australia el canguro, es decir, es una especie autóctona muy protegida. Sí. Llegó un momento en que no solamente el pastizal, sino los propios jardines de la gente, los accidentes de auto, porque la gente se chocaba. Es cierto, vos sabés que tengo una amiga que vivió en Australia y trabajaba en el campo cuidando a unos niños y yo le decía, pero ¿qué es como los guanacos acá? Sí, amigo, pero son más grandotes los bichos, están al lado de la ruta porque por ahí se los llevan puestos. El gobierno reconoció la problemática y autorizó la caza de 2 tipos, una de uso comercial y la otra no comercial. No pude averiguar cómo es lo no comercial de cazar un canguro, pero 9 millones de ejemplares sacrificaron. Mirá, un número. Y yo dije, no, me equivoqué, miré más y son 9 millones. 9 millones. Y actualmente se calcula que hay 5 millones en el territorio australiano. Un montón. Y el otro ejemplo es el elefante. El elefante fue muy codiciado porque
la parte estúpida de la humanidad está dispuesta a pagar cualquier cosa por una piecita de marfil. De marfil, sí. Así que los cazadores, para sacar los marfiles, obviamente bajaban. Obviamente no lo bajás con un 22, tiene que ser un arma de grueso calibre. Entonces se hicieron santuarios como el Parque Nacional Kruger para proteger a la especie de los elefantes. ¿Eso en Kenia? En el siglo XX, varias décadas, lo que cuento terminó más o menos en la década del 90. Los guardaparques, que acá son personas que usan uniforme, no llevan armas, allá llevaban fusiles de grueso calibre porque los cazadores furtivos no le hacían asco a meterle bala si hacía falta, y ellos tampoco le hacían asco a meterle bala a los cazadores furtivos. Fue un éxito. Lograron crear el santuario, ¿y qué pasó? Que los elefantes empezaron a reproducirse de manera incontrolada y empezaron a destruir el bosque. Entonces no había más que comer y arrancaban la corteza de los árboles y se morían. Entonces comenzaron a sacrificar 1.200 y hubo un sacrificio importante y masivo para poder regular la especie. Es decir, realmente no es inteligente, es estúpido decir no, hay que dejar que funcione así. Sí, tiene que ser una política de Estado, ¿no? En tal caso. Inclusive en Namibia, ayer estaba leyendo, hubo una gran sequía y los pequeños productores de vacunos no podían sobrevivir, entonces sacrificaron más de 500 elefantes para poder alimentar a la población que necesitaba carne. ¿Mira? Lo que quería decir también, nosotros a veces despreciamos a los chilenos, los llamamos chilotes, y en muchas cosas son bastante más inteligentes que nosotros. Basta ir por la ruta llena de agujeros hasta Monte Aymon y de allá para allá tenés un camino fenómeno. Ellos hace 15 años que aprovechan integralmente el guanaco. A cualquier carnicería que vayas en Punta Arenas vas a conseguir carne a la tercera parte de lo que cuesta la carne vacuna, y aprovechan el cuero, la lana, exportan, y yo admiro esa política. Tengo un sobrino que administra un campo acá en Punta Delgada, camino a Punta Arenas, y él me cuenta, no sé si es la CONAF o el Servicio Agrícola Ganadero, hay un organismo del Estado que estudia la población y dice, bueno, usted está autorizado este año a capturar 300 guanacos en su campo. Entonces van los camiones, van los cazadores, va una retroexcavadora, es decir, capturan, lo evisceran al guanaco inmediatamente, con la retro hacen un hoyo, tapan eso para no contaminar, y luego en el frigorífico se hace el procedimiento de la faena. De faena y todo. Acá las rurales estuvieron 3 años o 4 peleando con Senasa, que no autorizaba la esquila del animal muerto, tenía que estar vivo si lo querías esquilar. Hubo un tiempo, no sé cómo esquilar un bicho de eso vivo, ¿no? Lo hicieron un encierro, pero no, se ve que mucho trabajo ese. ¿Cómo se llama? En Calafate, hablando de la rural hace años le presta las instalaciones a un grupo de hilanderas que hilan lana y hacen prendas y souvenirs para venderles a los turistas y qué sé yo. Ahí hay una colectividad importante de familias de origen boliviano en Calafate y de origen jujeño. Las mujeres tienen una sabiduría ancestral transmitida de generación en generación para hilar la lana de llama y de vicuña, y piden permanentemente la lana del guanaco para poder hacer esas artesanías que los turistas, los miles de turistas que van a Calafate, se las sacarían de las manos. En Gregores, no sé ahora, a lo mejor si nos están escuchando en Gregores alguien nos puede actualizar, pero supe que hace años está tirada una descerdadora, porque el guanaco tiene lana y tiene pelo, las dos cosas. Claro. El pelo no sirve, entonces hay que separar la lana del pelo. Ese aparato estaba ahí tirado durante años
y nadie lo usaba. Yo creo que están todas las condiciones dadas para que eso pueda ocurrir. Y una noticia interesante, el gobierno nacional había un plan de manejo de guanaco y derogó todo eso y autorizó a las provincias a que hagan su propio plan de manejo. Cacho Blake, el que ustedes entrevistaron, estuvo con el gobernador de Chubut. ¿Cómo es que se llama? Nacho Torres. Nacho Torres, porque allí es muy fuerte el conservacionismo. Se calcula que hay 1 millón de guanacos de población. Hablando de la cantidad, miren, a veces las autoridades hacen como si hará 10, 12 años el Consejo Agrario hizo un censo, una especie de censo. Nos mandó un formulario en donde teníamos que poner nombre de establecimiento, superficie, qué sé yo, y cuántos guanacos hay en su establecimiento. Yo puse 3.541 y debe haber estado bien porque no me dijeron nada en el Consejo Agrario. La otra vez leí también en la rural que llegan cosas, que en España, para evitar la migración hacia las ciudades, el gobierno subvenciona la cría de vacunas en el campo. Entonces por cada vaca te paga ahí unos euros. Y entonces voy a hacer una declaración jurada si tengo 80 vacas. Pero después el gobierno tiene que controlar. Claro. Entonces contrató una empresa privada que hace aerofotografía. Entonces aerofotografía en el campo a ver si realmente tenés las 80 vacas. Claro. Resulta que durante muchos años era la misma empresa. No sé si le suena algo argentino. Y entonces los productores se pusieron de acuerdo con los pilotos. El piloto le decía, che, mira, el viernes voy allá. Entonces juntaban las ovejas de las vacas de 3 vecinos y decían, mirá, tengo 180. Mirá. Y así curraron durante varios años hasta que se destapó la olla. Fue un escandalete de aquello. Muy de argentino eso, ¿no? Así que soy optimista. Espero, yo sé que actualmente el Consejo Agrario está trabajando en eso. Espero que ese plan de manejo que ahora va a quedar en manos de las provincias nos lleve a ser un poco más inteligentes, que regulemos la población, como hacen los chilenos, a los cuales le va muy bien con ese asunto. Y no sé si lo estoy citando textual a Cacho Blake, que dice que el último, que de seguir así, con este crecimiento exponencial, el último guanaco se va a comer el último pastito que queda en Santa Cruz y de ahí no va a quedar más nada. A lo mejor suena un poco tremendista, pero creo que mucho de eso es así. Pregunta el Pela si conoces el Mayén, que es una celebración de la gente de Camusuaike que justamente tiene que ver con el inicio de la temporada de la Casa de Chulengo. No había escuchado nunca eso. Ahí nos compartió que es propio de la comunidad del pueblo tehuelche, que acá en la región se hace en Camusuaike, nos decía el Pela. Acá, bueno, camino hacia la Josefina, entre otros. Marcelo, es un placer siempre recibirte, compartir con vos, escucharte. Y en este caso Ángel lo hacía atentamente porque tiene conceptos de campo. Me encanta. Le iba a decir 2 cositas nada más. Una, yo vi paisanos con guanaqueras, que es parecida a la boleadora, pero más chiquita. Desde arriba del caballo, ¿cierto? Tirándole al chulengo, tratando de enredarlo en las patas, obviamente, y era efectivo, daba resultados, ¿se acuerda? Sí, tanto me acuerdo como que una vez usé un recado de un tío mío que se llamaba Antonio, que él amaba, que tenía las guanaqueras para hacer una montañita delante del recado. Exacto. Y entonces yo, muy criollo, en vez de revolearlo en la cabeza al chulengo, se lo tiré a las patas, le erré y nunca más encontré la boleadora. Y mi tío casi me mata. Y la otra era que había que estaquear el cuero. Había que estaquear el cuero y tardaba... Para que no se redujera, digamos. Si no se arrugaba, era claro. Que el mercachifle o la peletería o el que te lo compraba tenía que estar impecable. Sí, generalmente uno lo hacía en el galpón de esquila bajo techo y al zorro se le ponía una madera, una tabla, para estirarlo así que quedara bien rígido también. Exacto.
Ha sido una nueva semana de La Otra Gestión, otra visita más de las que nos engalana los viernes con Marcelo Zepernik aquí en los estudios de la radio. Hoy, chulengueando, lo van a poder repasar en YouTube, en las redes sociales y obviamente seguro que Clau después se va a encargar, Claudio Lobos, de subir este extracto de una nueva historia de nuestra región con Marcelo Zepernik. Agradecemos a quienes hacen posible que estemos al aire, Sandín Hermanos SRL, desde Perito Moreno y para toda la región provincial. Nos acompaña desde el inicio de La Otra Gestión y obviamente le agradecemos por ser parte de esta propuesta radial. Obras Civiles, Servicios y Logística, una empresa comprometida con el desarrollo de la producción regional, con recursos calificados, desafía todas las exigencias con base en Perito Moreno. Sandín Hermanos SRL, soluciones confiables para el desarrollo de los grandes proyectos. Pampero te acompaña siempre con su línea urbana que combina comodidad, diseño y resistencia, indumentaria para cualquier plan. Y cuando el trabajo te llama, Pampero sigue con vos. Camisas, camperas, jeans y calzados de alto rendimiento para el campo, la industria y la construcción. Tu estilo, tu actitud, tu día a día en Pampero, en Avenida Kirchner 1724. Descubrí la auténtica tradición argentina con Cardón. La esencia del campo y la ciudad se fusionan en cada prenda, indumentaria, calzado y accesorios con el auténtico estilo argentino, diseñado para la vida cotidiana con calidad, elegancia y confort. Visítanos en nuestro local en Río Gallegos y llévate lo mejor de la moda tradicional con un toque moderno en Avenida Kirchner 870 y en redes sociales búscanos como Cardón Río Gallegos. Cardón, cosas nuestras. También agradecemos a Estación de Servicio Ángel de Dios e Hijos en Kirchner y Perito Moreno, en el centro de nuestra ciudad, el combustible de todas las generaciones, con la energía de Action Energy para seguir tu camino. Y si haces una pausa, que sea en Spot, un espacio moderno, cómodo, pensado para que pases los momentos más agradables del día con una tentadora propuesta en comidas y cafetería. Ángel de Dios e Hijos, 70 años de vida, nos impulsan todos los días. También lotería para obra de acción social para sus productos Telebingo, Mini Bingo y Rebingo. Y la que más paga con 4 sorteos diarios, la Quiniela Santacruceña. Y por último le agradecemos a Etam, que viste a Cari en cualquier momento del día para una reunión, una salida o simplemente para vos. Resalta tu mejor versión. Te esperamos en Río Gallegos, en la emblemática esquina de Kirchner y San Martín, con los mejores descuentos y promociones. Etam, sentite bien, vestite mejor. Hemos cumplido, estimado Ángel Vargas. Exactamente, saludamos a Esther, que está camino a Perito Moreno y nos sigue por internet. Perfecto, un abrazo grande para Esther y para todos ustedes que han estado del otro lado. Gracias por acompañarnos. Hemos sido La Otra Gestión, seremos La Otra Gestión a partir de lunes a las 8 de la mañana. Ángel, buen fin de. Un placer, que pasen un lindo fin de semana, sí, que disfruten. Cuídense y cuidémonos entre todos. Nos reencontramos el lunes a partir de las 8 de la mañana. Se quedan con Leandro Dolan, Rodrigo Arredondo, Héctor Mancilla, Rodrigo Poloni y la operación de Brian Álvarez en Arriba al Día.